Buenas tardes, profesor. Mi nombre es John Cuipal Salazar. Hoy día voy a dar respuesta a su pregunta que hace qué relación o comparación hay el video con el curso de American Literature. Entonces vamos a responder el trabajo 3 con lo siguiente. Efectivamente, en la película Amistad de Steven Spielberg vemos que hay bastante relación con el curso. Por ejemplo, vemos la parte del norte, los estados del norte con los estados del sur. ¿Qué tan diferentes eran? Porque, como se sabe, los del norte dependían de los del sur, ya que en el norte había maquinarias, pero en el sur tenían, por ejemplo, los negros o los esclavos, y entonces veían el algodón también, el algodón. Entonces los del norte no podían hacer nada sin la materia prima, que era el algodón. Entonces, de una u otra forma, esto se complementaba para que el país surja y vaya adelante. También se sabe que, por ejemplo, en este país se ha vivido mucha indiferencia porque los esclavos no han sido tratados realmente como se merecen, ¿no? Como personas que realmente lo son, ya que ellos han sido tratados pues de una manera muy salvaje, como animales realmente, ¿no? Eran vistos como ganados. Entonces, vamos a hacer algunos análisis de este video. Se puede ver, por ejemplo, de que acá ha habido los antepasados, los gobernantes de este país, Estados Unidos, han hecho las cosas mal. Han hecho las cosas mal porque no han visto la esclavitud como un lucro, solo como un lucro para ellos, y que realmente esto tenía que cambiar, definitivamente. Tenía que cambiar tarde o temprano, y para ello comenzaron las protestas, comenzaron a alzarse su voz, es decir, su voz de los esclavos a ser escuchados. Y esto fue lo que pasó. Entonces, vemos en relación al poema de Walt Whitman, The Leaf of Grass, hoja de hierba, en la cual él menciona 3 características: libertad, igualdad y democracia. Y esto es lo que realmente querían los esclavos: libertad, igualdad y democracia, ¿no? Entonces, en una parte de la película también se ve que el esclavo Zinke, representante de su gente, la comunidad africana, entonces él representa y ayuda a través de su máximo exponente en la corte, ayuda con su presencia, y le dice un fragmento le dice al diputado de Massachusetts, le dice, por ejemplo, que un jefe nunca deja de ser jefe, ni aún después de muerto. Es decir, que el jefe siempre seguirá siendo jefe, o líder, si se lo quiere llamar así. Entonces, si nos vamos a The Open Vote, en el voto abierto, entonces vemos que también prevaleció un capitán, y el capitán hizo todo lo necesario realmente para que toda su gente, toda su tripulación llegara a tierra y se pudieran salvar de un gran naufragio, ¿no? Aunque sabemos que una persona murió, pero que el capitán cumplió con ser capitán, cumplió con guiar, cumplió con hacer todas las peripecias posibles y artimañas, peripecias, para que su gente se salve. Entonces, es muy bueno destacar esto. Por otro lado, vemos también que
Martin Luther King, un gran defensor de los esclavos, ¿no? Que les dio mucha esperanza, mucha fe a su gente, teniendo esa convicción de que algún día ellos llegarían a ser salvos realmente, libres, libres de esta presión, ¿no? Libre de la trata, del negocio ilegal. Ellos simplemente querían su libertad, igualdad de derechos. Y eso era lo que exigían, democracia. Ser tratados realmente como personas que lo son y que al parecer nadie se daba cuenta, o muy poca gente se daba cuenta. Era realmente sorprendente ver en el video cómo lo castigaban, cómo lo azotaban, peor que animales, realmente, de una manera bruta, salvaje, sin compasión. Entonces, alguien tenía que escuchar sus voces, alguien tenía que estar con ellos, piadarse y pelear esta libertad ante la corte. Esto estuvo a punto de producir una gran guerra civil, ¿no? Porque si no se ponían de acuerdo los del norte con los del sur, realmente estaban así a un paso de convertirse en una gran guerra civil y ser el inicio del fin de este gran país, más que seguro, ¿no? Porque no había un acuerdo, no había un planteamiento de solución y que quedó, lo bueno es que quedó hasta ahí y se dio fin a este abuso de parte de las personas blancas. Por ejemplo, si nos vamos al poema de Sojourner en A Woman, dice por ejemplo de que sus hijos, ella lloró al ver a sus hijos vendidos como esclavos y que realmente nadie la escuchaba, ¿no? Solo Jesús la escuchaba. Entonces ella era creyente de Dios o de Jesús y que enlazándolo con el curso y video se puede ver que los esclavos llegaron a creer en Dios o en Jesús, llegaron a comprender. Entonces acá hay un nexo que los une, ¿no? Que los une tanto a Sojourner como a los esclavos de aquel entonces. Se ve que cómo eran vendidos los esclavos en subastas públicas, increíble, vendidos al mejor postor, a quien pagaba más, ellos haciéndose cada vez más ricos y más felices, y los esclavos sufriendo cada vez más. Qué tal injusticia, realmente. Por otro lado, también se puede ver que donde dice una parte de la película en la corte el diputado máximo representante en la corte para el juzgamiento final y decisivo, él hace un buen speech a mi entender, pero también hace meditar, pensar, darse cuenta a los jueces y tribunales que todo lo que ha venido sucediendo ha estado mal, porque él realza una parte leyendo una placa donde dice en la misma corte, señalando que todos los hombres son iguales. Oh, sorpresa, pero ¿realmente son iguales todos los hombres? Sabemos que no lo son. No lo son, porque si todos los hombres son iguales, entonces no existiría esta guerra civil, no existiría este sufrimiento, este padecimiento de parte de los esclavos. Entonces, realmente todo ha estado mal. Y esto para mí fue un gran lavado de cabeza, si se puede llamar así, para que cambie esto y se tome las medidas correctas
se tomen las decisiones correctas, haciendo ver que ahora el mundo ha cambiado. Es hora de cambiar y trabajar como una gran nación, como lo hacía Martin Luther King. Si vamos, por ejemplo, vamos a otros puntos del curso, se puede ver en Mark Twain, en The Huckleberry Finn, se puede apreciar, por ejemplo, las costumbres de los esclavos o de los negros, las costumbres que tenían. Por ejemplo, cuando moría una persona de su tribu, de su gente, ellos tenían la costumbre de enterrarlos, ellos mismos. Entonces, ellos no permitían que una persona blanca lo enterrasen a su gente. No lo permitían. ¿Y por qué? Porque decían que eso les traía mala suerte. Otra costumbre que tienen ellos es, por ejemplo, cuando en la corte final el esclavo representante de su gente, de las tribus africanas, menciona que él va a invocar a su gente, él va a llamar a su gente. ¿Para qué? Para que le acompañen en el juzgado final, para que estén con él, les den fuerza y no se sienta solo. Entonces él tiene esa seguridad, algo que me llamó la atención, él tiene esa convicción que así va a ser. Otra costumbre, se puede mencionar que el diente o colmillo que él tenía como especie de amuleto, que lo regaló su esposa, mencionándole o diciéndole que eso le iba a dar buena suerte, le iba a proteger de los peligros, y que efectivamente así fue, o por conciencia de la vida, pero así fue. Él pasó varios peligros, varias cosas horrendas, pero se mantuvo firme en su posición, siguió siendo líder y protegiendo a su gente. Entonces, y al final de la película le regala este amuleto al actor Morgan Freeman para que ahora le dé a él suerte, ¿no? Otra costumbre también fue cuando él tomó posesión del barco o de la embarcación ya, él señalaba con su mano y con su espada ir en dirección hacia el sol, como una costumbre que él tenía, ¿no? Una señal que iban a sobrevivir quizás, que las cosas iban a cambiar dirigiéndose al sol. Una costumbre ya que lo llevaba en su interior. Por ejemplo, en The Open Boat de Stephen Crane, por ejemplo, se puede ver, o a bote abierto se puede apreciar, por ejemplo, cómo los esclavos soportaban intensas lluvias que me hace recordar o comparar, igual pasaba a la protagonista del poema, ¿no? Una gran peripecia que pasaron, tuvieron que sobrevivir a los desastres de la naturaleza. Muy bien, ahora me pide una reflexión personal. Puedo darme cuenta de que realmente las cosas han estado muy mal en este país. Ha habido un gran abuso de autoridad, ha habido una gran falta de entendimiento, falta de razón, abuso de poder, sin que se pongan los pantalones, criollamente hablando, ¿no? Sin que la autoridad asuma un control, asuma el rol, tomen en consideración a esta gente, que se pongan en su lugar, que sean realmente representantes de ese país, ¿no? Si una persona va a este país, bueno, entonces habrá que acogerlos, habrá que hacer algo bueno, habrá que regularizarlos, ¿no? Que formen parte dentro de esta gran nación. Entonces, esto fue lo que pasaba, esto fue lo que sucedía o lo que faltaba. Entonces, la libertad, igualdad y democracia que la mencionaba Walt Whitman
que lo mencionaba Martin Luther King y que lo mencionaba la vieja Sojourner en Aguman, finalmente dio o se concretó. Finalmente tuvo éxito, porque lo señalaba Martin Luther King, que la gente blanca, él tenía en A Half a Dream, o Tengo un sueño, él mencionaba de que todos algún día llegáramos a ser iguales, todos. Tengo una gran visión, tengo un gran sueño, de que todos, tanto gente blanca como gente negra, estaremos realmente unidos algún día y formaremos una gran nación, un gran país. Y que él veía a sus hijos de color con la gente blanca, todos reunidos en una gran mesa, con bastante fraternidad, ¿no? Él tenía ese sueño en aquel entonces, y que realmente, o al final, sí se llevó a cabo. Igual la vieja Sojourner también se comparó, tuvo ese coraje, esa decisión, esa fortaleza y esa valentía de afrontar las cosas y no se amilanó por el hecho de simple de solo ser una mujer, de querer mantener esta igualdad de derechos. Nadie es superior a nadie, todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos y privilegios, ¿no? Derecho a trabajar, comer, derecho a tomar un vaso con agua, etcétera. Al igual que Walt Whitman, lo mismo, ¿no? Lo mencionó. Veía a todos sus hermanos como son, lo describía, pero también él sentía esa necesidad. Si una persona estaba enferma, él también se sentía dolido por esto, sentía ese dolor. Entonces él reclamaba que todos fuéramos iguales, todos fuéramos iguales. Entonces esta es la conclusión, esta es la reflexión del trabajo 3, que en mi punto de vista, que esto ya no vuelva a suceder. Definitivamente, lo pasado, pasado, y lo actual, que sea mejor aún de lo que estamos viviendo. Este tiempo de atrocidades ya quedó atrás y ahora es un nuevo inicio, donde la libertad, igualdad y democracia perduran para siempre. Muchas gracias.